Les pido un poquito de paciencia. Estamos teniendo dificultades técnicas con la transmisión. Entonces, denme oportunidad, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con fundamento en los artículos 82, fracción tercera, 93, fracción primera, y 108 de la Ley Electorales y 16, Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral aplicado de manera supletoria del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, siendo las 0:07 de este martes 30 de abril del 2024, me permito dar por iniciada la cuarta sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Compostela en el estado de Nayarit, en la modalidad virtual. No advierto que haya algún participante que no haya estado antes, así que me parece que no procede protesta. Ok. En este sentido, le solicito, por favor, secretaria de este Consejo Municipal Electoral, proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Buenos días a la integración del Consejo Municipal Electoral. En virtud de que se trata de una sesión virtual, voy a proceder a pasar lista, nombrando a cada persona, agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre, me indiquen que se encuentren presentes y conectadas o conectados a la sesión. Consejeras y consejeros electorales. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. Presente y conectado a la sesión. Consejero José Luis Camacho Morelos. Presente y conectado a la sesión. Consejera Astrid Fernanda Peña González. Presente y conectada a la sesión. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. Presente y conectada en la sesión. Consejera Saraí Mora Guzmán. Presente y conectada a la sesión. Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional, Saúl Michel Piña. Presente y conectado a la reunión. Partido Revolucionario Institucional, Sergio Arturo Elizondo Muro. Partido Revolucionario Institucional, Sergio Arturo Elizondo Muro. Presente y conectado a la sesión. Partido de la Revolución Democrática, Arturo Adolfo Maravillas Núñez. Presente y conectado a la sesión. Partido del Trabajo, Marco Antonio Mayorga Latorre. Presente y conectado a la sesión. Partido Verde Ecologista, Víctor Manuel Figueroa Cárdenas. Presente y conectado a la sesión. Partido Movimiento Ciudadano, Luis Arturo López Márquez. Presente y conectado a la sesión. Partido Morena, Luis Alberto Telles. Presente y conectado a la sesión. Partido Nueva Alianza Nayarit, Oscar Manuel Torres Cisneros. Presente y conectado a la sesión. Partido Movimiento Levántate para Nayarit, Jesús Montaño Muñoz.
Partido Fuerza por México Nayarit, Guillermo Enrique Corrales. Partido Redes Sociales Progresistas de Nayarit, Araceli Corral Ramírez. Presente y conectada a la reunión. Doy cuenta, presidente, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria con carácter de urgente existe una asistencia inicial de 15 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo la de la voz, por lo que en términos de los artículos 10, numeral 1, fracción tercero y 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se declara la existencia del quórum legal para sesionar. Muchas gracias. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la sesión. Asimismo, dado que estamos en una sesión virtual, le solicito, secretaria, haga del conocimiento a la integración de este Consejo Municipal Electoral de las reglas fundamentales con las que estaremos operando. Por favor. Con gusto. Las siguientes indicaciones de logística para conducir de la mejor manera esta sesión virtual son las siguientes. Su micrófono debe estar desactivado mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia. Podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. La persona anfitriona de la sesión podrá activarlo y desactivarlo en caso necesario. Durante el desarrollo de la videoconferencia deberán tener su cámara de video activa. Se deberá solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de videoconferencia a través de la aplicación Levantar la Mano. Las votaciones serán nominales, es decir, se solicitará el sentido del voto a favor y en su caso en contra de los consejeros municipales, el cual deberá emitir de viva voz al escuchar se mencione su nombre, para lo cual deberán hacerlo activando su micrófono. Es importante seguir las recomendaciones con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, secretaria. Al estar en sesión en modalidad virtual, con fundamento en el artículo 7, numeral 1, fracción 18 del citado reglamento de sesiones, designo a la consejera Astrid Fernanda Peña González para que me supla conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Dicho lo anterior, le solicito, por favor, secretaria, continúe con el desarrollo de esta sesión. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Consejero presidente e integrantes del Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Asimismo, solicito la autorización para que se consulte también en votación nominal si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del orden del día circulado para esta sesión, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. ¿Alguien desea participar? No advierto ninguna participación, secretaria. ¿Usted advierte algo distinto? No se advierten participaciones, presidente. Gracias. En virtud de no haber intervenciones, le solicito que secretaria someta en votación nominal la aprobación del referido orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación nominal la aprobación del orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos circulados para esta sesión. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestar de manera expresa el sentido de su voto cuando escuchen su nombre. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González.
Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para contender en el proceso electoral ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretaria. A su consideración, el proyecto de acuerdo, por si alguien desea participar. No advierto ninguna participación, secretaria. ¿Usted advierte algo distinto? No se advierten participaciones, presidente. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto de acuerdo, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestar de manera expresa el sentido de su voto cuando escuchen su nombre. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice, por favor, las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integradas por los partidos del Trabajo, Morena, Verde Ecologista de México y Fuerza por México Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que se recibieron observaciones en el referido proyecto de parte de la representación de Morena. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido, por si alguien desea participar. No advierto participaciones, secretaria. ¿Usted advierte algo distinto? No se advierten participaciones, presidente.
Gracias. Entonces le solicito, por favor, someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrada por los partidos del Trabajo, Morena, Verde Ecologista de México y Fuerza por México Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar de manera expresa el sentido de su voto cuando escuchen su nombre. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice, por favor, las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura del partido Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que se recibieron observaciones en el referido proyecto de parte del representante del partido. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido, por si alguien desea participar. No advierto ninguna participación, secretario. ¿Usted advierte algo distinto? No se advierten participaciones, presidente. Gracias. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, por favor, secretaria, someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que resuelve la procedencia de la solicitud del registro de la candidatura del partido Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar de manera expresa el sentido de su voto cuando escuchen su nombre. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice, por favor, las gestiones para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura común que integra los partidos Nueva Alianza y Levántate para Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones en el referido proyecto
Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido por si alguien desea participar. No advierto participaciones, solicitudes de participaciones, secretaria. ¿Usted advierte algo distinto? No se advierten participaciones, presidente. Gracias. Le solicito entonces, por favor, someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura común que integran los partidos Nueva Alianza y Levántate para Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario de 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar de manera expresa el sentido de su voto cuando escuchen su nombre. Consejero presidente Cristóbal Fernández Arau. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, revise las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y la remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas del Partido Redes Sociales Progresistas de Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal. Hago de su conocimiento que se recibieron observaciones en el referido proyecto de parte del representante del partido. Gracias, secretaria. Se abre la ronda de participaciones. No advierto ninguna participación, secretaria. ¿Usted advierte algo distinto? Sí, la representante del partido quiere hacer una intervención. Adelante en el uso de la voz la representante Araceli, de Redes Sociales Progresistas. Gracias, presidente. Sí, la observación es que en el apartado del sobrenombre al aspirante a la presidencia dice no aplica y debiera decir Lolita. No le escucho. Gracias, representante. Muchas gracias. ¿Alguien más en el uso de la voz? Ya no advierto participaciones. Ok. En ese sentido, secretaria, le solicito por favor someta en votación nominal el referido proyecto de acuerdo con las observaciones que propone la representante del Partido de Redes Sociales Progresistas, agregando el sobrenombre Lolita a la candidata a la presidencia municipal, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo con las precisiones que se le realizarán del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas del Partido Redes Sociales Progresistas de Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024.
por lo que quienes estén por la afirmativa a favor de manifestar de manera expresa el sentido de su voto cuando escuchen su nombre. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice, por favor, las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas Coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrados por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrados por los partidos del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Morena y Partido Fuerza por México. Candidatura de Movimiento Ciudadano, candidatura del Partido Redes Sociales Progresistas de Nayarit y la candidatura común Una Nueva Alianza para Levantar a Nayarit, integrada por el Partido Nueva Alianza Nayarit y Partido Movimiento Levántate para Nayarit, por el principio de representación proporcional para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que se recibieron observaciones en el referido proyecto de parte de los representantes. También doy cuenta que con fecha 29 de abril del 2024, a las 20:30, se recibió oficio de la dirigencia del Partido Opción Nacional, con el que pretende subsanar de manera extemporánea la omisión en la candidatura suplente de la Fórmula 2, que consiste en una constancia del registro civil de no deudor alimentario. Asimismo, doy cuenta que con misma fecha 29 de abril del presente año, a las 22:34, la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Nayarit remitió a este consejo la constancia de residencia emitida por la Delegación Municipal de la Peñita de Jaltemba, que obraba en los archivos del Instituto del candidato suplente a la regiduría por la fórmula número 2 del Partido Redes Sociales Progresistas de Nayarit. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el referido proyecto de acuerdo y se dan por enterados las cuentas que da la secretaria. ¿Alguna intervención? Déjeme ver los órdenes. Adelante el representante Marco Antonio Mayorga del Partido del Trabajo. Sí, buenos días. Nada más para mencionar si quedó corregido el nombre del candidato propietario de la Fórmula 1, que era, en lugar de Uriel, era Curiel en el apellido. ¿Es cuánto? Gracias, representante. Enseguida le doy respuesta. Le voy a dar el uso de la voz a Oscar Manuel Torres, representante de Partido Nueva Alianza. Sí, lo mismo, en la Fórmula 1, el compañero es Omar Ignacio Hernández, no Fernández.
Entonces quiero saber si ya también se corrigió ese error. Sí, es el propietario de la representación 1. Es todo. Gracias, representante. Le doy el uso de la voz a Araceli Corral, representante de Redes Sociales Progresistas. Gracias, presidente. Solo confirmar, ¿recibieron de parte de quién la constancia de residencia de la Fórmula 2, del suplente a la pluri, y con eso queda subsanada la observación? Gracias, representante. Enseguida doy respuestas en mi intervención. ¿Alguien más desea participar? Adelante, el representante Luis Telles de Morena. Gracias, presidente. Nada más no me quedó claro por qué medio se recibió la constancia de la Fórmula 4, la que se estaba requiriendo del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, representante. Enseguida también doy respuesta. ¿Alguien más desea participar en primera ronda? Saúl Michel del Partido Acción Nacional. Sí, buenas noches. Está usted informando acerca de que se recibió el documento físicamente ya de la acreditación de la candidata acerca de lo de el faltante que teníamos. Me dice si de alguna forma se ha modificado el dictamen que se había hecho antes. ¿Es cuánto? Gracias, representante. ¿Alguien más en primera ronda? Ok, veo que tiene levantada la mano Oscar Manuel Torres. No sé si la dejó levantada o también está pidiendo la palabra. Si sí pidió la palabra Oscar Manuel, nada más me voy a permitir hacer uso de la voz en la primera ronda yo y enseguida se la doy. Y voy a empezar a tomarme el tiempo para asegurarme de no pasarme. Gracias. Yo les propondría que le diéramos lectura solamente a los puntos resolutivos que se pretende, con el acuerdo que se pretende aprobar. Les comento que, el proyecto fue enviado tal como o sea, se está pretendiendo aprobar tal como fue circulado ya en última instancia con las observaciones, aproximadamente 30 minutos antes de que iniciara la sesión, que es un proyecto que termina con la V2 de versión 2. Así terminan todos los proyectos, que sería como la versión ya corregida con algunas observaciones que se tuvieron en la reunión de trabajo. En ese sentido, comentarles que no hay ninguna modificación en el dictamen. Daríamos lectura. Perdón, no en el dictamen. No hay ninguna modificación en el proyecto de acuerdo, salvo que algunas consejerías pues, quieran manifestarse al respecto. Me voy a permitir dar lectura nada más a los resolutivos. Y les comento también, al momento de dar lectura, revisamos si está corregido cada uno de las letras que se comentaron. En el proyecto de representación proporcional, que es del orden del día 8, dice: se aprueba el registro de las fórmulas por los cargos de regidurías por el principio de representación proporcional presentadas por PAN, PRD, PT, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza para Nayarit, Redes Sociales Progresistas en los términos siguientes. Fórmula 1, Gustavo Rodríguez Carrillo como propietario. Fórmula 1, María de Jesús Bañuelos Vega como suplente. Estamos hablando del Partido Acción Nacional. Fórmula 3, Marco Antonio Ortega Benítez, propietario. Fórmula 3, Brenda Migdalia Ojeda Chávez, suplente. Fórmula 4, Claudia Ivette Sánchez Ocampo, propietaria. Fórmula 4, Denise Ailín Topete Hernández, suplente. Regidurías de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática. Fórmula 1, Oscar Iván Reyes Castañeda, propietario.
Fórmula 1, Juan Miguel Aguirre Plazola, suplente. Fórmula 2, Griselda Sánchez Rodríguez, propietaria. Fórmula 2, Nidia Lorena Oviedo Goicoechea, suplente. Fórmula 3, Daniel Adrián Sin Fregoso, propietario. Fórmula 3, Eric Gerardo Luna Rivera, suplente. Fórmula 4, Alondra Patricia Mercado Chávez, propietaria. Fórmula 4, Celia Sotero Torres, suplente. Regidurías de representación proporcional del Partido del Trabajo. Fórmula 1, Kevin Abraham Ramírez Curiel, propietario. Fórmula 1, Agustín Delgado Rodríguez, suplente. Fórmula 2, Norma Ayala Rivas, propietaria. Fórmula 2, Inés Rivera Salvatierra, suplente. Fórmula 3, Marco Antonio Mayorga de la Torre, propietario. Fórmula 3, Alonso Hernández Vargas, suplente. Voy a hacer una moción. El nombre correcto, representante del Partido del Trabajo, me dice que es Fernández con F. Sí, Fernández con F, de poco. Fernández con F. Fernández. Fernández con F de foco. No, es Hernández. Ah, es Hernández con H de hola. Ok, perfecto. Es En ese sentido está corregido, representante Hernández. Muy bien. Con H. Fórmula 4, Elizabeth Aguilar Andrade, propietaria. Fórmula 4, Juana Iris González Estrada, suplente. Seguimos con regidurías de representación proporcional del Partido Verde Ecologista. Fórmula 1, Armenta Humada Ramírez, propietario. Fórmula 1, Román Gutiérrez Segura, suplente. Fórmula 2, Dioselina Zambrano Cervantes, propietaria. Fórmula 2, Magali Quetzal Figueroa Aguirre, suplente. Fórmula 3, Montserrate Jesús Plasencia Bernal, propietario. Fórmula 3, Edgardo Israel Tobar Hernández, suplente. Visualizo Israel con doble R. No sé, moción de aclaración, si el representante del Partido Verde Ecologista me pudiera corregir si es correcto Israel con doble R. Representante del Partido Verde, Víctor Figueroa, ¿nos pudiera aclarar esa situación? Si no tiene el dato en este momento, puede aclararlo en segunda ronda sin problema. Le voy a dar continuidad a mi intervención y nos aclara en segunda ronda. Fórmula 4, Carol Guadalupe Borrallo de Anda, propietaria. Seguimos con el Partido Verde. Fórmula 4, Zaira Jolet Chavarín Osegueda, suplente. Regidurías de Movimiento Ciudadano. Fórmula 1, Maguatzin Leonel Díaz Rodríguez, propietario. Fórmula 1, José Manuel Palomera Chavarín, suplente. Fórmula 2, Ana Minerva Morales Montero, propietaria. Fórmula 2, Rosa Jailí Vargas Flores, suplente. Fórmula 3, Alberto Cuevas Aguilar, propietario. Fórmula 3, Edgar Ricardo Gallardo Hernández, suplente. Fórmula 4, Ana Karen Flores Valdominos, propietaria. Fórmula 4, Paloma Montserrat Díaz Machuca, suplente. Seguimos con representación proporcional Morena. Fórmula 1, Francisco Javier Monroy Ibarra. Fórmula 1, perdón, propietario. Fórmula 1, Maurilia de Luna Castro, suplente. Fórmula 2, Rosario Nava Campos, propietaria. Fórmula 2, Amalia Hernández Ortega, suplente. Fórmula 3, Sheilan Rigoberto de Aro Landa, propietario. Fórmula 3, Alfonso Rafael Morales Guzmán, suplente. Fórmula 4, María Guadalupe Gómez Bañuelos, propietaria. Fórmula 4, Alica del Rosario Dueñas de Dios, suplente. Representación proporcional de Nueva Alianza. Fórmula 1, Omar Ignacio Fernández Gómez, propietario. Fórmula 1, Oscar Manuel Torres Cisneros, suplente. Fórmula 2, Ma.Teresa Montaño Álvarez, propietaria. Fórmula 2, Carla María Moreno González, suplente. Fórmula 3, Gabriel Chávez Altamirano, propietario. Fórmula 3, Iván Teodoro Gómez Velasco, suplente. Fórmula 4, Paulina Yaslin Reyes Valerio, propietaria. Fórmula 4, Seila Patricia Hernández Gómez, suplente. Y terminamos con regidurías de representación proporcional de redes sociales progresistas de Nayarit. Fórmula 1, María Dolores Barrera Díaz, propietaria. Fórmula 1, Socorro Marisa Delgado Moreno, suplente.
Fórmula 3, Araceli Corral Ramírez, propietario. Fórmula 3, Mónica García Salazar, suplente. Fórmula 4, Juan Pablo Robles Ceseña, propietario. Fórmula 4, Juan Carlos Valenzuela López, suplente. Serían las regidurías de representación proporcional que se estarían aprobando o que se están sometiendo más bien a consideración de este Consejo. Y en segundo, se declara improcedente la solicitud de registro extemporáneo de la Fórmula 4 del Partido Revolucionario Institucional que encabezan los ciudadanos J. Cruz Torres Pérez y ciudadano Jesús E. Gómez como candidatos al cargo de regiduría de representación proporcional Fórmula 4 por las razones expuestas en el considerando noveno. Asimismo, por lo que respecta a las fórmulas 1, 2 y 3 del mismo Partido Revolucionario Institucional, se advierte que al no haber hecho la solicitud en tiempo y forma que incluyera 4 fórmulas, teniendo como fecha límite el día 23 de abril del 2024, en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit o en este Consejo Municipal Electoral, en términos del artículo 25, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, artículo 20 y 23 de los lineamientos para el registro de plataformas y candidaturas a los distintos cargos de elección popular, se declara improcedente la aprobación del registro de dichas fórmulas al no haber registrado en razón por el número de regidurías por asignar en el municipio de Compostela. Tercero, se declara improcedente la solicitud de registro de la fórmula 2 del Partido Accional que encabezan los ciudadanos Imelda Lorena Rodríguez Covarrubias y ciudadana Teresa de Jesús Soto Carrillo, como candidatos al cargo de regiduría de representación proporcional, fórmula 2, respectivamente, por las razones expuestas en el considerando noveno. Cuarto, se declara improcedente la solicitud de registro de la fórmula 2 del Partido Redes Sociales Progresistas que encabezan los ciudadanos Héctor Antonio Preciado Covarrubias y ciudadana Adrián Villanueva, dice Adrina, haría la precisión que sería Adrián Villanueva Salgado Carrillo, como candidatos al cargo de regiduría de representación proporcional fórmula 2 respectivamente por las razones expuestas en el considerando noveno. Quinto, asimismo, por lo que respecta a las fórmulas 1 y 2 del partido político Levántate para Nayarit, se advierte que el no haber hecho la solicitud en tiempo y forma que incluye 4 fórmulas, teniendo como fecha límite el día 23 de abril del 2024 en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit o en este Consejo Municipal Electoral, en términos del artículo 25, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, artículo 20 y 23 de los lineamientos para el registro de plataformas y candidaturas a los distintos cargos de elección popular, se declara improcedente la aprobación del registro de dichas fórmulas al no haber registrado en razón por el número de regidurías por asignar en el municipio de Compostela. Sexto, se instruye a la Secretaría de este Consejo Municipal Electoral para que notifique la aprobación del presente acuerdo a PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza para Nayarit, Movimiento Levántate para Nayarit, Redes Sociales Progresistas de Nayarit, al correo electrónico registrado para tales efectos. Séptimo, publíquese un extracto del presente acuerdo en los estrados del Consejo Municipal Electoral de Compostela. Octavo, remítase el presente acuerdo a la Secretaría General del IEN para los efectos conducentes. Noveno, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación. En ese sentido, termina mi moción de lectura del resolutivo y doy respuesta. Sí se corrigió Curiel, sí se corrigió a Hernández. Respecto al documento que llegó de Redes Sociales Progresistas, informo que se hizo una solicitud vía telefónica directamente a la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, quien remitió una imagen de vía mensaje de la constancia de residencia, sin embargo, que obraba en los expedientes del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Sin embargo, nos percatamos que dicha constancia de residencia está emitida por la delegación de la Peñita de Jaltemba, y si bien fue entregada en tiempo y forma directamente para el expediente de diputación y somos la misma autoridad electoral, por lo tanto sí tenemos en autos y en nuestros expedientes el documento recibido en forma, lo cierto es que la constancia de residencia no está emitida por la Secretaría del Ayuntamiento, por lo tanto, con base a los lineamientos para el registro,
no puede aceptarse y no se propone declarar como improcedente dicha postulación. Y si mal no recuerdo, serían todas las preguntas. Ya me confirma nuestro equipo que la pregunta que le hacía al Partido Verde Ecologista de México sí es Israel con doble R. En virtud de lo anterior y terminada mi intervención, no sé si alguien más quiere hablar en primera ronda o abrimos la segunda ronda. Primera ronda, por favor. Representante Víctor Figueroa del Partido Verde, tiene levantada la mano, ¿desea participar en primera ronda? Presidente, solamente era para confirmar lo que usted manifestó. Es correcto el apellido, el nombre con doble R. Es cuanto. Gracias, representante. Le veo levantada a la representante de redes sociales. Permítame tantito nada más confirmar si alguien más desea participar en primera ronda. No advierto participaciones. Secretario, ¿usted advierte algo distinto además de la segunda ronda de la representante de redes sociales progresistas? Discúlpeme. Sí, discúlpeme, representante Luis Arturo de Movimiento Ciudadano. Adelante. Sí, señor presidente, solo para confirmar, la documentación que recibieron después de la mesa de trabajo no modifica en ningún sentido entonces los resolutivos. ¿Es cuánto? Gracias, representante. Respondo a la pregunta. Bueno, el proyecto sigue tal cual como fue propuesto, salvo que haya alguna moción de alguna consejería donde deseen comentar algo al respecto o que tengan alguna votación particular. En principio viene en los términos tal cual como se los he leído. Y me parece, si mal no recuerdo, el representante del PRI, Sergio Elizondo, había levantado la mano también mientras estaba leyendo. No sé, representante, ¿estoy en algún error? Porque sería su primera ronda. No, perdón, disculpe. No, sí, sería su primera ronda, representante del PRI. No sé si quiera participar. Me reservo la participación para la conclusión, por favor. Gracias, presidente. Ok, representante, con mucho gusto. Les recuerdo que el reglamento de sesiones marca 3 rondas. La primera es de 8 minutos por participante, la segunda es de 5 minutos y la última tercera sería de 3 minutos. No habiendo más participaciones en primera ronda, abriríamos la segunda ronda. Así que adelante la representación de redes sociales progresistas. Víctor Figueroa, ¿podría por favor silenciar su micrófono? O bueno, ya está. Adelante, gracias. Redes sociales progresistas. Gracias. Nada más una observación. En el párrafo cuarto dice Adrina, es Adrián, pero también está además el apellido Carrillo. Solo es Adrián Villanueva Salgado. Ok. Adrián Villanueva, ¿me repite, por favor? Adrián Villanueva Salgado. El Carrillo es además. Perdón, escucho un ruido. ¿El Carrillo es qué? Está de más. Ok, excelente. Entonces es Adrián Villanueva Salgado. Hecho. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Alguien más en segunda ronda que desee participar? No advierto participaciones, secretario. ¿Usted advierte algo distinto? No se advierten más participaciones, presidente. Ok, en este sentido,
¿Alguien desea participar en tercera ronda? Abriríamos la tercera y última ronda por 3 minutos. No advierto participaciones. Secretario, ¿usted advierte algo distinto? No se advierten participaciones, presidente. Ok, percibo que entonces se votaría en términos, discúlpeme, representante del PRI, ha levantado la mano. Adelante, representante del PRI, en tercera ronda por 3 minutos. Nada más, presidente, corroborando, el acuerdo quedó exactamente como se había planteado, ¿verdad? Queda sin representación el Partido Revolucionario Institucional en candidatos a representación proporcional. Y de esta manera, por de expedirme copia certificada de los acuerdos tomados en esta sesión, por favor. Sí, representante. Bueno, quedaría sin representación el Partido Revolucionario Institucional, efectivamente, y el Partido Levántate por Nayarit, y el resto, tal como fue mencionado, y el resto de los partidos, la mayoría vienen completos, nada más algunas fórmulas que no serían, en su caso, aprobadas por no cumplir con los requerimientos en tiempo y forma, que fueron los que también ya se le dio lectura. Y respecto a las copias certificadas, si les parece, podríamos agregar un resolutivo en el acuerdo, donde en lugar de emitir por correo electrónico la copia certificada, en lugar de emitir por correo electrónico el acuerdo, se expidan copias certificadas para las representaciones de todos los partidos. Y esto, nada más a manera de aclaración, quedaría solamente para este acuerdo, ya que en los otros acuerdos ya fueron aprobados tal cual como fueron circulados. En ese sentido, ¿alguna participación más en tercera ronda? Adelante, representante Luis Telles de Morena. No sé si estamos en tiempo y forma, presidente, del resolutivo, de integrarle agregarle otro punto resolutivo. Sería más viable que lo solicite por escrito la representación del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, representante. ¿Alguien más en tercera ronda? No advierto más participaciones. Adelante, representante de Movimiento Ciudadano, Luis Arturo. Presidente, muchas gracias. De igual forma, le solicito que se mantenga peticionando la expedición de las copias certificadas de los acuerdos aprobados en esta cuarta sesión extraordinaria. De igual, si se pudiera agregar al resolutivo, por mí, de acuerdo, es cuanto sea. Gracias, representante. ¿Alguien más en tercera ronda? Ya no advierto participaciones, secretario. ¿Usted advierte algo distinto? No se advierten más participaciones, presidente. Gracias. En este sentido, le pediría, por favor, secretaria, que tome la votación con las precisiones que se hicieron por parte de la representación de redes sociales progresistas, donde el nombre de la persona aspirante que no se está aprobando es Adrián Villanueva Salgado. Y también le pediría, por favor, que se tomara la votación en lo general, modificando el resolutivo, permítame, el resolutivo sexto de este acuerdo, en la última oración, en el correo electrónico registrado para tales efectos, que se expidan copias certificadas a las representaciones de los partidos políticos. O sea, nada más cambiar eso con copias certificadas que estarían disponibles en el Consejo Municipal Electoral tan pronto como sea posible. Y
entiendo que con eso se les funciona a la mayoría de los partidos. Para que no lo tengan que pedir por escrito, se les pedirían copias certificadas a todos. Aclarando, nada más como aclaración, esto sería solamente para este acuerdo, ya que el resolutivo de los correos anteriores no se solicitó ello. Por lo tanto, le pediría por favor, secretaria, proceda a votación nominal en esos términos. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales,